Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase de mecánica de fluidos, introducción a la dinámica de la circulación periférica. Habíamos dejado pendiente una pregunta que era cómo es la velocidad de la sangre en relación entre la aorta y las venas cavas que llegan a la aurícula derecha. Para poder continuar con este análisis, vamos a seguir analizando lo que es la ley de continuidad. Antes ya habíamos definido el caudal como volumen dividido tiempo. Y como paso siguiente, ahora podemos también plantear que el caudal puede ser entendido como área por velocidad. Quizás no es tan intuitivo como la idea del volumen en el tiempo, pero si nosotros desglosamos las unidades de medida, vemos que centímetro cúbico sobre minuto podría ser también interpretado como centímetro al cuadrado por centímetro sobre minuto, que es una unidad de área y velocidad. Entonces, entendiendo de esta manera el caudal, entonces, con el análisis que hicimos recién, tenemos este nuevo sistema con un área mayor que luego se achica a nivel 2 y después nuevamente en el nivel 3 vuelve al diámetro inicial. De esta manera, y según lo que nosotros habíamos discutido anteriormente, el caudal en 1, 2 y 3 debería ser el mismo a pesar de los cambios de diámetro. ¿Sí? Si uno no tiene ni fuentes ni sumideros, la densidad del líquido o del fluido no se modifica, nosotros podemos asegurar, tener la certeza, a pesar de que pueda llegar a resultar a veces antiintuitivo, el caudal necesariamente va a ser el mismo. De esta manera, y como decíamos recién, que el caudal también puede ser interpretado como área por velocidad, el área por velocidad en 1, en 2 y en 3 van a ser equivalentes. Siendo que el área es menor en 2, la única manera de poder equiparar esta ecuación es entendiendo que la velocidad necesariamente va a ser mayor a este nivel. Por lo tanto, observamos una velocidad menor, un aumento de la velocidad para poder mantener el mismo caudal y después nuevamente el enlentecimiento a nivel de la sección en 3. Habiendo ya discutido que la velocidad del fluido va a depender para un caudal determinado del área de sección, del diámetro del tubo, del vaso por el cual se encuentre fluyendo, vamos a analizar cómo es la geometría de los vasos en la fisiología cardiovascular. Tenemos la aorta como uno de los vasos principales de mayor calibre que va a ir dando sus ramas y estas a su vez sus ramas. Siempre que de un tronco se generan ramas, la suma del área de sección transversal de las ramas será mayor que el área de sección del tronco original. Bien, de esta manera, la aorta, por el caso, va a ser la que tiene mayor calibre. Sin embargo, se va a bifurcar en ramas en paralelo que van a distribuir su caudal y sumando las áreas de sección transversal de estas nuevas arterias, van a tener un calibre todavía mayor al de la aorta. Individualmente tienen menor radio, pero en manera conjunta cada vez voy teniendo un área de sección transversal mayor, llegando al punto máximo a nivel capilar. Esto es lo que está en este diagrama, donde dice área total en centímetros cuadrados, que empieza en la aorta, grandes arterias, y así va bajando hasta los capilares. Y se ve que la sección total, el área total en centímetros cuadrados, llega a su máximo a nivel capilar. Y luego nuevamente empieza a descender cuando estos vasos van unificándose hasta llegar a las venas cavas. Por eso es que en este segundo dibujito, este que tenemos por aquí, eh, el, dibuja con un único tubo, ¿sí? De manera esquemática, esta representación donde tendríamos la arteria aorta, el aumento del diámetro de estos tubos y luego nuevamente que vuelve a reducir su radio. Sería el ejemplo contrario al que discutimos como un tubo en el ejemplo anterior. ¿Sí? Obviamente, repito, que el calibre individual de cada uno de estos vasos, por ejemplo de los capilares, es ínfimamente más chiquitito que el de la aorta. Sin embargo, estamos hablando de la sumatoria de todas esas áreas. De esta manera, nos resta ahora poder interpretar cómo va a ser la velocidad en aquellos vasos según la sección que uno tenga. De esta manera tenemos este nuevo gráfico, que es el que teníamos recién,
con la variación del área de sección transversal en el circuito sistémico desde las grandes arterias pasando por los capilares hasta nuevamente las grandes venas. Y eso es lo que nosotros vamos a relacionar con la velocidad de la sangre. Sabemos que cuando tenemos un menor calibre total vamos a tener la mayor velocidad y la menor velocidad a la altura de los capilares, para nuevamente volver a ascender en su velocidad y llegar a las venas cavas prácticamente con la misma velocidad que en la aorta. Va a depender únicamente de que si las dos cavas juntas tengan un poco más de diámetro o no que la arteria aorta. Sin embargo, no va a tener relación ni con el pasaje por una resistencia, ni con la presión que manejan estos vasos. Esto está determinado porque tenemos un mismo caudal, como ya hemos discutido, en la sumatoria de las dos cavas con la arteria aorta, y un mismo calibre o un calibre parecido. De esta manera no nos queda otra alternativa que la velocidad de la sangre sea también muy similar. Por eso están los glóbulos rojos cansados como una mala idea, también en el sentido de uno podría llegar a pensar que en las venas cavas, después de haber pasado por la resistencia, ya estos glóbulos rojos y la sangre está cansado y le cuesta y llega lento hasta la aurícula derecha. La realidad es que, como decíamos recién, la velocidad en las venas cavas es prácticamente idéntica a la velocidad en la arteria aorta, debido a que comparten un mismo caudal y tienen una sección transversal muy parecida. ¿Cómo son la velocidad y el caudal de la arteria radial respecto a la aorta? Contéstenlo ustedes, yo continúo con la siguiente diapositiva mientras tanto. Acá parece tentarse uno con ver la arteria radial de menor calibre y como el caudal es el mismo por la ley de continuidad, tengo mayor velocidad. Acá lo que hay que tener cuidado justamente es en entender que bajo ningún punto de vista van a compartir el caudal, la arteria aorta con la arteria radial. La bifurcación que se produce a partir de la aorta implica compartir el caudal con todas esas ramas que están en paralelo. La arteria radial, junto con otras muchas arterias, van a conformar una sección completa de un calibre mayor a la arteria aorta. Cada una de esas arterias va a tener entre todas el mismo caudal que la arteria aorta, cada una obviamente un caudal menor, pero entre todas un área de sección mayor. Por lo tanto, si nosotros consideramos solamente la arteria radial, lo que podemos decir es, por tener mucho menos caudal que la aorta, a pesar de ser más chico, igual tiene menor velocidad. Y podemos estar seguros que tiene menor velocidad porque comparte un área de sección transversa mayor a la de la arteria aorta. ¿La ley de continuidad se cumple para fluidos reales? Contéstenla ustedes. Nosotros venimos un poco discutiendo. La realidad también es que no ha sido necesario hacer ninguna disquisición sobre fluidos reales o ideales, meter la viscosidad, que es algo que todavía nosotros no discutimos, para poder hablar de la ley de continuidad. Esto justamente nos da la pauta de que no es necesario hacer esta disquisición porque la ley de continuidad se cumple para fluidos reales sin ningún inconveniente. La pregunta está porque a veces a algunos alumnos le da la duda. Piénsenlo tranquilos, no hay motivos para discutir mucho más al respecto, solamente el llamado de atención de que claramente es también para fluidos reales. Acá sí quedan formalmente presentados Bernoulli y Poiseuille, ideales versus reales. Aprovecho para, quizás debería haberlo dicho antes, está subido también a CITEP y en YouTube un video, es un seminario grabado por Osvaldo Chávez, un docente de la cátedra, que tiene un seminario grabado sobre estos temas, da también mucho aporte más allá de lo fisiológico, de lo físico, un poco de color histórico también. Les recomiendo fuertemente que puedan ver ese video, que les va a servir y mucho para la clase y para la vida también. Bien, nosotros con estos modelos, como venimos hablando desde el principio de la clase, tenemos que también plantearnos para qué nos sirve. Por ejemplo, el modelo de un líquido ideal, que sabemos que no existe un fluido ideal, que encima nosotros que trabajamos con sangre, que está muy lejos de ser un fluido ideal, ¿por qué vamos a estar estudiando estas cosas si ya de cuajo deberíamos eliminarlo? La realidad es que hay muchas situaciones en las que nosotros lo podemos utilizar.
Por dar un ejemplo, la sangre que circula entre la arteria aorta y la arteria radial lo hace perdiendo muy poca energía por rozamiento viscoso. Entonces, en ese trayecto, por ejemplo, uno podría utilizar este modelo para plantearse alguna pregunta. ¿Sí? Vamos igual viendo ahora con los siguientes ejercicios, pero aunque sea que queden presentados y entendemos sí que la principal diferencia entre los líquidos ideales y los reales es que los líquidos reales tienen viscosidad distinta de cero y eso va a implicar una pérdida de energía por rozamiento viscoso. Principio de Bernoulli. Vamos entonces a hablar de los fluidos ideales. Los definimos recién como aquellos que tienen una viscosidad igual a cero, es decir, que no van a tener pérdida de energía por rozamiento viscoso al fluir. Obviamente estos líquidos no existen, pero sin embargo tenemos oportunidades que nos puedan resultar útil para el análisis de la fisiología cardiovascular. Lo que interpreta básicamente es la energía vinculada a un líquido en movimiento, ¿sí? Hay que hacer hincapié en la transformación de estas formas de energías a lo largo de la circulación y tenemos tres componentes principales. Uno de ellos es básicamente, que lo vamos a ver a medir en los ejercicios con un tubo lateral, con un tubo de Venturi, que tiene que ver con la presión, ¿sí? Otro componente respecto a la velocidad, que está interpretado como la energía cinética, y uno en relación con, que se llama energía potencial gravitatoria, que es en relación a la altura que ocupa respecto al centro de la Tierra. Cuanto más elevado se encuentre, más energía potencial gravitatoria. Cuanto más rápido vaya, más energía cinética. Ahora a continuación aparecen igual, les pongo las ecuaciones. Lo que sí, para poder unificar un poco las unidades y sobre todo a nosotros nos puede resultar más ameno trabajar con presión, lo que se hace es dividir por volumen estos tres componentes y entonces hablamos de presión lateral, presión cinética y presión gravitatoria. Y el concepto atrás de un fluido ideal y el concepto que incorpora Bernoulli o que aporta Bernoulli es plantearlos como constante por no tener pérdida de energía. Como les prometí recién, acá está la ecuación, si bien obviamente la van a encontrar en cualquier libro, lo que diría la energía, como va a estar acá como presión lateral, la energía cinética transformado a un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, es el componente de presión cinética, y ojo con este término que es densidad por gravedad por altura, que es lo que va a estar en relación con la presión con la presión gravitatoria. Les digo, ojo con esto, porque la presión hidrostática, que va a ser un componente de la presión lateral, la presión hidrostática se define como la presión que ejerce una columna de agua que está, o sea, por arriba del punto que yo estoy analizando. Este concepto de energía gravitacional es lo contrario. Cuanto yo más alto estoy y tengo posibilidad de caer, es esa energía potencial de la que me habla esta ecuación. O sea, si bien la ecuación parece ser la misma, la h en este caso es altura por sobre el nivel del centro de la Tierra o el nivel de referencia que yo ubique. En cambio, cuando yo hablo de presión hidrostática, es la altura de agua que yo tenga por encima. En ciertos momentos nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una persona que esté de pie, que yo se los voy a plantear ahora más adelante, el componente de presión hidrostática que va a formar parte de lo que es la presión lateral. Bien, seguimos. ¿Qué supuestos se deben cumplir para que funcione Bernoulli? Lo que yo les dije recién, la viscosidad es igual a cero, que es lo que lo define como líquido ideal, un caudal constante y un fluido incompresible, que es similar a lo que habíamos discutido más temprano, que es que la densidad sea constante. Bien, para terminar este video les voy a dejar esta pregunta, dice en un sujeto de pie, ¿cómo es la energía lateral, potencial y cinética en la aorta en relación a la arteria pedia?